buenos días a todos, muy buenas tardes. Vamos a empezar este seminario sobre arrendamientos de tierra indígena. Nos acompaña hoy el profesor Jaime Alcalde, que es profesor de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y es doctor en Derecho por la Universidad de Valencia. También está con nosotros para comentar esta sentencia que versa el seminario de hoy, la profesora Nancy Yáñez, que es profesora de la Universidad de Chile y directora del Centro de Derechos Humanos también. Bueno, es un seminario más de una serie que ya se conoce en nuestro medio, y aprovecho ahora para hacer un pequeño anuncio. Hola, Nancy. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Bien. Porque, bueno, estamos felices que les muestro aquí en pantalla, acaba de salir el volumen 2 de seminarios de jurisprudencia crítica, que contiene los seminarios de los fallos 2018 y 2019. Es una obra que está en más de 400 páginas, así es que estamos contentos con ellos. Bien, como les decía, la sentencia que hemos elegido para hoy es una sentencia de la Corte Suprema de 3 de marzo de este año, una sentencia de esos fallos que son relevantes porque la Corte entra con conciencia de lo que está haciendo, con cita de precedentes, para resolver un problema que es un problema histórico de la legislación chilena y que viene a resolver o de alguna manera a ayudar a resolver y a comprender un problema que se da mucho en el sur de nuestro país, aunque no solamente allí. En el orden de las exposiciones, yo voy a presentar básicamente los argumentos generales que se dieron en el caso, y después le voy a dar la palabra a Jaime, que me imagino que va a ir haciendo comentarios más desde el punto de vista del derecho civil o privado, digamos, dogmático civil, y Nancy, que probablemente tendrá una perspectiva más de derechos humanos, aunque obviamente la idea es que vayamos conversando de todo. Bueno, en fin, sin más voy a compartir las pantallas porque tengo unas láminas para que esta cosa se entienda un poquito mejor. Bien, el caso que estamos viendo parte con el señor Wilipán Marifilio y José Toro realizando un contrato de arrendamiento de una tierra indígena. Es un contrato a 99 años, que además tuvo como contraprestación un pago único de 100.000 pesos. El contrato tenía por objeto el arrendamiento de la hijuela 55, que era una hijuela de aproximadamente 99.3 hectáreas, que surgió producto de la división de la comunidad indígena Ramón Chincolef Marifilio. Por lo tanto, es, según la ley indígena vigente y según la antigua también, es una tierra indígena sobre la que pesa una prohibición de gravar y enajenar de 20 años, ¿no? En la actual ley es diferente, pero cuando se hizo el contrato de arrendamiento, esa era la prohibición que existía. Si bien el contrato fue en 1983, en el año 2014, el propio Sebastián Wilipán hace una demanda de terminación del contrato de arrendamiento. El alegato principal para ponerle término al contrato es que habría habido un acto simulado, o sea, el arrendamiento a 99 años sería un acto que lo que buscaría sería eludir la prohibición de enajenación, de enajenar tierra indígena que en la ley antigua era por 20 años.
el Tribunal de Primera Instancia de Panguipulli, en una sentencia del año 2017, rechaza la demanda y básicamente dice que el contrato se celebró válidamente bajo la antigua ley, ¿cierto? El contrato hoy, bajo la ley de 1993 vigente, sería inválido, pero según la ley que lo regía en el tiempo en que se celebró, el contrato era válido, porque no prohibía arrendar la legislación antigua a personas no indígenas y porque no se establecía un límite de tiempo en los arrendamientos. El tribunal aplica el artículo 9 del Código Civil y el 22 de la Ley de Efecto Retroactivo, y básicamente dice que la ley nueva, la ley del 93, no puede aplicarse retroactivamente, y que la aplicación, porque una aplicación de este tipo vulneraría básicamente el derecho de propiedad. Bueno, hubo por supuesto, un recurso de apelación que la Corte de Valdivia simplemente desechó y confirmó la sentencia de primera instancia como venía. Y ante este rechazo se dedujeron recursos de casación en la forma y en el fondo, y básicamente el recurso de casación en el fondo atacaba o denunciaba la vulneración del artículo 14 transitorio de la Ley de Derecho Indígena, que es un artículo que pide que la CONADI revise los contratos de arrendamientos a largo plazo que se habían hecho en la legislación anterior, el artículo 12, la ley de efecto retroactivo, y el artículo 13, la ley indígena vigente. Y así llegamos entonces a el fallo de Corte Suprema, que como les dije es un fallo de marzo de este año, y es un fallo que también les adelanté que es uno de esos casos donde la Corte, pienso yo que tiene alguna idea de sentar jurisprudencia o de asentar algún criterio, porque parte argumentativamente refiriendo que este tipo de casos de arrendamientos a 99 años ya los había conocido la corporación, y que son casos en que normalmente se dice prevalece la protección de la tierra indígena, ¿no? Entonces, en esa lámina que ustedes tienen ahí, que están viendo en pantalla, puse los roles de los fallos de Suprema que la propia Corte cita para apoyar lo que va a decir. La Corte avanza en su argumentación y dice que el contrato de arrendamiento presenta características que permiten presumir una elusión de la prohibición de enajenar a 20 años de la ley 17.729. Entonces, lo primero que traba es que habla de elusión de la prohibición de la ley que estaba vigente cuando se celebró el contrato. Ese es el primer argumento. Y que en el fondo llevó a que se privara al dueño de la cosa. La sentencia, ya en los aspectos más técnicos, intenta distinguir entre simulación y fraude a la ley. Respecto de la simulación, respecto del fraude primero, dice que implica utilizar una regla jurídica para un fin ilícito. Y respecto de la simulación, dice textualmente que es un acto de contenido no real con fines de engaño para producir la apariencia de negocio que no existe o que es distinto. Entiende la Corte que en este caso no hay una simulación, porque dice que el arrendamiento que se celebró efectivamente, y en el fondo dice la Corte en esa parte, me parece a mí, que el contrato surte efectos. Pero avanza la Corte, dice, se ha utilizado como una forma indirecta de producir un efecto práctico distinto al del acto. Esto está entrecomillados porque son palabras textuales de la Corte.
el argumento central de la Corte para dar por terminado el contrato es que el artículo 9 del Código Civil y el artículo 22 de la ley no obstan a que se termine el contrato. ¿Y cómo lo argumenta? ¿Por qué no obsta estos artículos a que el contrato sea declarado terminado? Y dice, porque no se cambia el régimen legal al momento de la celebración del contrato. O sea, no es que estamos variando la ley bajo la cual se hizo el contrato, la ley antigua, la ley indígena antigua, sino que está diciendo, sino que se hace respetar la ley antigua, la ley indígena antigua, porque una aplicación como la que está ahora la vulneraba, en tanto que en la ley antigua estaba prohibido enajenar, y un arrendamiento a 99 años con un pago único de 100.000 pesos, lo que tenía debajo era un principio de enajenación. Entonces, por lo tanto, lo que dice la Corte es, declarando la terminación del contrato, lo que hago es que, de alguna manera, hago que prevalezca el derecho, y el derecho que era vigente al momento de la celebración del contrato. Y también, finalmente, la Corte hace relación a que el hecho de que el artículo 14 transitorio de la Ley de Derecho Indígena, la actual, mande a revisar los contratos de arrendamiento a más de 10 años, quiere decir que la legislación los mira con sospecha. El fallo se dio con el voto en contra del ministro Arturo Prado, que básicamente coincidió con el fallo de primera instancia. Y respecto de la sentencia de reemplazo, más que nada le consigné los principales apartados de la sentencia, donde básicamente se dice: de no mediar la terminación, el contrato se extendería de forma no consistente con la ley de derecho indígena, la actual. Dice que las modalidades del contrato permiten presumir que la celebración del contrato fue una forma de eludir la prohibición de enajenación. De alguna manera, por una parte dice esto no es concorde con la ley actual, y luego va a la ley antigua, dice también la ley antigua fue, y usa la palabra eludida, y por último dice que si bien el artículo 13 sanciona con nulidad absoluta los actos prohibidos, una terminación permite restablecer el imperio de la ley, ¿no? Que desde el punto de vista quizás técnico civil es uno de los puntos bien interesantes, ¿no? Si la sanción es la nulidad, ¿cómo uno sale concediendo una terminación? Pero esos serían los aspectos que creo yo interesantes de resaltar, para que ya pueda darle la palabra a Jaime y luego a Nancy. Mientras estemos haciendo los comentarios o la discusión, ustedes pueden estar haciendo las preguntas, que me las van a ir remitiendo para que yo se las haga llegar a nuestros comentaristas hoy. Don Jaime. Muy bien, bueno, ante todo, gracias al profesor Hugo Cárdenas por la invitación, y por su intermedio a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile por esta invitación a conversar sobre una sentencia ciertamente muy interesante. Además, felicitarlos por la iniciativa de comentarios de jurisprudencia que se ha ido consolidando, como ya el profesor Cárdenas comenzaba su presentación mostrando el segundo tomo de esta ya colección sobre jurisprudencia comentada, donde con distintas visiones se analizan sentencias que han marcado alguna tendencia. Yo me quiero referir a algunos aspectos relativos a la mirada desde el derecho civil del caso, porque ciertamente el caso tiene muchísimas aristas que van lo civil, lo constitucional, por cierto, la protección de los pueblos originarios a través de su legislación especial, etc. De hecho, la sola consideración de la legislación para los pueblos originarios con la legislación general del derecho privado ya
daría un tema de por sí. Cómo se articula, no solamente en estas materias, sino también en otras, el juego entre la legislación especial y la legislación general. Cómo los principios de la legislación especial, generalmente pensados bajo una lógica protectora, entran en contradicción con los principios del Código Civil. Hay que tener presente, y eso lo resaltaba el profesor Mauricio Tapia en ese libro sobre los 150 años del Código Civil, escrito con ocasión de su sesquicentenario, que el Código Civil, promulgado en 1855 y en vigor desde 1857, no trata la realidad de los pueblos indígenas que existían en el país y por cierto siguen existiendo. O sea, como que corre un tupido velo sobre una realidad que con el paso del tiempo se fue haciendo cada vez más presente. De hecho, si uno lee hoy la ley indígena, la ley 19.253, va a ver cómo hay una serie de regulaciones desde el siglo XIX hasta ahora que se van ocupando de un problema que, por el contrario, la legislación civil no se hizo caso. No hizo caso de ella. El principal punto es el fraude a la ley. Ciertamente hay fraude a la ley y la sentencia lo define bien recurriendo a un artículo del profesor Ramón Domínguez, como un uso ciertamente torcido de una institución permitida, válida, pero para conseguir fines que la legislación prohíbe. Es decir, a través de una institución que se presenta como válida, yo estoy consiguiendo fines que en realidad están prohibidos por la ley. De manera que la forma de tratar el fraude a la ley, o es lo que se ha entendido, no está por el fraude propiamente tal, sino por el propósito fraudulento. El propósito fraudulento es infringir una prohibición legal, es decir, celebrar un contrato prohibido por las leyes de un modo que aparentemente se presenta como legítimo. Y por eso se dice el fraude de ley o fraude a la ley viene a ser una acción de nulidad. Pero hay un punto. Y hay un punto que la sentencia creo que no desbroza suficientemente, que está relacionado con precisamente el mecanismo que postula el profesor Ramón Domínguez en su artículo. Porque el artículo del profesor Ramón Domínguez, cuando trata el fraude en el derecho civil como una categoría general, de hecho es el título del artículo, fraudis omnia corrumpi, es decir, el fraude todo lo corrompe, postula la existencia de una acción innominada de inoponibilidad. Inoponibilidad fundada en el fraude. Y esto tiene interés por algo que que voy a recoger hacia el final. ¿Por qué digo esto? Porque si lo analizamos desde la lógica de la nulidad, que sería la acción con la que tradicionalmente se ha pensado se reacciona ante el fraude a la ley, nos encontramos ciertamente con un problema de prescripción. Bueno, la prescripción es un mecanismo, se ha dicho siempre, de seguridad jurídica. De hecho, Jorge Millas dice que los mecanismos que juegan en el límite del derecho como para cerrar la seguridad jurídica o la justicia formal son por una parte la prescripción y por otra parte la cosa juzgada. Si nosotros miramos los objetivos que el Código se plantea con la regulación de la prescripción, nos vamos a encontrar que son distintos. Y así queda expresado en el mensaje. Respecto a la prescripción adquisitiva, el fin protegido es la posesión, es decir, que la apariencia se convierta en titularidad, que lo aparente, lo no protegido a plenitud por el ordenamiento se transforme en una titularidad que goza de la plenitud de la protección del ordenamiento. En cambio, en la materia de prescripción extintiva dice que se protegen los créditos, o sea, en principio se protege el derecho personal que está detrás. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros nos planteamos con los plazos, bueno, los plazos en materia de derecho civil son de distintas duraciones, pero el plazo máximo es de 10 años. Con lo cual, la nulidad absoluta prescribe al cabo de 10 años.
¿Qué significa esto? Que prescrito el plazo, la acción puede ser, o la conducta puede ser ciertamente reprobable, pero no existe una acción con la cual recurrir. Pongo dos ejemplos que pueden ilustrar bien esta idea. La nulidad matrimonial, por ejemplo. En el caso de la nulidad matrimonial se puede ejercer mientras los cónyuges estén vivos y en algunos casos con posterioridad a la muerte de alguno de ellos. En el caso de la celebración de un matrimonio, existiendo un matrimonio previo, o sea, lo que se llama la bigamia, la acción prescribe al cabo de un año de fallecido uno de los cónyuges. ¿Y qué pasa si pasa ese plazo sin que se ejerza la acción? Que simplemente la acción ha prescrito. Y el caso se ha planteado. La jurisprudencia ha tenido que resolver supuestos donde una persona tiene dos cónyuges sobrevivientes en plenitud de derechos. Bueno, ¿y cómo lo resolvemos? Lo que ha dicho la jurisprudencia es se reparten equitativamente entre sí la porción que le correspondería al cónyuge sobreviviente. ¿Por qué pongo el caso del matrimonio? Porque en el caso del matrimonio hay detrás un delito. Además de la situación civil, la nulidad por infracción a un requisito de la celebración del matrimonio, hay un delito, el delito de bigamia. Otro ejemplo, el caso de la ley 21.160, que es la ley que declara imprescriptibles los delitos sexuales. Lo que hace contra menores, lo que hace la ley 21.160 es ciertamente eliminar esta prohibición que el tiempo impone al ejercicio de las acciones derivadas de delitos contra la indemnidad sexual, pero con un tratamiento distinto para la acción civil. La acción civil no corre la misma suerte y lo que señala la ley, el artículo 2, es que la acción, en el caso que se ejerza la acción penal, la acción civil revive por el plazo, el mismo plazo que señala el código, el artículo, a propósito, el plazo de 4 años que establece la ley. ¿Por qué daba este marco general? Porque la situación planteada ha sido tratada por otras sentencias, pero ha sido tratada por otras sentencias de manera parcialmente distinta. Y ahí es donde quiero finalmente rescatar o destacar la novedad que tiene la sentencia, pero una novedad que no resulta del todo radical, podríamos decir, porque recoge una tesis, como es la del profesor Domínguez, pero sin llevar a sus extremos la tesis del profesor Domínguez. Se queda como, se acoge el fraude, pero con una recepción procesal, podríamos decir, intermedia. Hay una sentencia, por ejemplo, tan ciertamente las sentencias que la propia sentencia de 3 de marzo de 2020 que comentamos cita, y que el profesor Cárdenas las ha referido en aquella presentación con que nos introdujo el caso. Yo quiero citar otras dos que son anteriores y también referirme un poco a esas sentencias que cita la Corte. ¿Por qué? Hay una sentencia de la Corte de Santiago, de la Corte de Apelación de Santiago, del año 1985, que se refiere a un caso de reforma agraria. No estamos dentro de la lógica de la legislación indígena, la legislación especial protectora de pueblos originarios, que les da un estatuto especial, sino frente a el régimen derivado de la ley 16.640 sobre reforma agraria, que también establecía algunas prohibiciones respecto de arrendar. ¿Qué pasó? Pasó que se celebró un contrato contra un arrendador analfabeto. Y en esa ocasión, la Corte lo que dijo es que un contrato a 99 años contraría el espíritu de toda la legislación sobre la materia, que cuenta entre sus principios el que el propietario de una parcela, a quien por motivos económicos sociales se le asigna, acaba siendo privado de ella por este contrato. Y luego acude a la equidad natural, diciendo que es contrario a la equidad natural un acto por la cual el asignatario es privado del uso, goce y disposición de un bien por un periodo de 99 años. Que termina señalando la sentencia, es de
sumísima y larguísima duración y va más allá de la duración de la vida normal de cualquier ser humano. Entonces hay que tener presente que acá no, estamos en presencia de un contratante que tiene, además del supuesto objetivo, hay una protección porque se trata de una persona analfabeta. El año 2005, la Corte Suprema conoció de un caso donde lo que estaba involucrado era la regularización de el saneamiento de la propiedad raíz de acuerdo al Decreto Ley 2695 del año 1979. ¿Qué pasó? Se celebró un contrato a 99 años con cláusula de promesa de compraventa, que es algo muy habitual. Y se señaló una fecha a cuya llegada se entendía que el contrato, se entendía que si la condición no se había cumplido, se reputaba fallida. ¿Qué ocurrió? La arrendataria procedió a iniciar un procedimiento de saneamiento de la pequeña propiedad raíz, invocando la calidad de compradora no escriturada. O sea, habría habido una compraventa, solo que la compraventa no se escrituró con las solemnidades que la ley exige. ¿Qué pasó? La arrendadora se opuso a esa regularización y esa regularización fue rechazada por los jueces de instancia, porque no se habría ajustado a las causas de oposición que señala el artículo 20 del Decreto Ley 2695. ¿Qué hizo la Corte? La Corte anuló de oficio, señalando que tiene facultades para hacerlo cuando conoce de una causa donde hay vicios manifiestos, y la razón fue decir que podían no haberse cumplido con las causas de oposición señaladas taxativamente en la ley, pero que aquí faltaba un presupuesto del procedimiento de regularización. Porque al haber un contrato de arrendamiento, esa persona, la que estaba solicitando el procedimiento de regularización, era mera tenedora, por ser arrendataria, y no podía ser considerada poseedora material, que es el presupuesto del Decreto Ley 2695. Y llego a la sentencia del año 2017, que cita la sentencia que comentamos, donde el caso es distinto. Es distinto como también lo es en los otros casos que se menciona, donde va envuelta una promesa. El caso del año 2017, fallado el 29 de noviembre del 2017 por la Corte Suprema, era un contrato donde se había pactado un arrendamiento a 99 años con facultades para subarrendar, ceder el contrato. Lo que pasó fue que, quedando todavía 72 años de vigencia del contrato, la parte arrendataria cedió el contrato. Y entonces, ante esa cesión, la arrendadora recurrió de nulidad. Y recurrió de nulidad diciendo que la cesión de contrato lo que envuelve en realidad es un contrato de las mismas características que aquel que se está cediendo. Porque yo, como cesionario, paso a ocupar la calidad jurídica que tiene la parte del contrato cuya cesión, en virtud de la cual, por la cesión accedo. Entonces lo que dijo es, dado que el año 1993 se cambió la legislación indígena con la ley 19.253 y ella prohíbe los arrendamientos de tierras colectivas o los arrendamientos de tierras individuales por un plazo superior a 5 años, ese contrato, el de cesión, que estaría envolviendo un arrendamiento de 72 años, o sea, todo el saldo que le quedaba al contrato inicial, es nulo y declaró una nulidad. El caso que estamos analizando no es exactamente el mismo, porque en el caso que estamos analizando se trata de un contrato celebrado el año 1983 por un precio único, cuya duración era a 99 años. De hecho, hay algunas declaraciones, por ejemplo, que están
señaladas en la propia sentencia, donde la arrendadora hace referencia a una suerte de venta que habría existido y por lo tanto manifiesta su voluntad de mejorar el precio pagando una diferencia mayor. Hay que tener en cuenta ahora sobre el mecanismo. ¿Es correcto o fue correcto el mecanismo desde el punto de vista civil? Tengo mis dudas, sobre todo por el hecho de el plazo que tiene la acción de nulidad y que ha sido, como digo, la forma en que se ha recurrido en ocasiones anteriores, un plazo de 10 años. Y en segundo lugar, por un argumento de historia legislativa y de la propia ley, o sea, el propio tenor de la ley. ¿Por qué digo de historia legislativa? Porque si uno revisa los antecedentes recopilados por la Comisión Especial para el Estudio de la Legislación de los Pueblos Indígenas, que están compilados por la Biblioteca del Congreso Nacional del año 2018, se comenta lo que ocurría anteriormente con aquella prohibición de venta por 20 años, y se deja constancia que esto no impidió fórmulas como arrendamientos de 99 años, a través de los cuales los nuevos propietarios individuales perdían en la práctica los derechos sobre tierra indígena. Pero se trae a colación la discusión habida en sala, donde el diputado García Ruminó y también el senador Jorge Lavandero se referían a esta cuestión diciendo que muchas veces hemos visto que se arrienda a 99 años y con una consecuencia de mala intención, con lo cual los indígenas son finalmente despojados de las tierras. Con esta norma, con la que quedó introducida en la ley 19.253, se subsana el punto y nadie podría en lo sucesivo arrendar por más de 5 años. En todo caso, hay que ser claros en esto, los arrendamientos por 99 años actualmente en vigor no serán alterados. La ley se refiere a las futuras enmiendas a partir de la promulgación. Y esto tiene que ver con varios supuestos, sobre todo porque el profesor Hugo Cárdenas nos mencionaba, cuando hacía el recuento del caso, que se invoca, porque también lo hace la ley 19.253, el interés nacional. Dice que por estar comprometido el interés nacional, bueno, pero hay casos donde también está comprometido el interés nacional, ¿y qué ocurriría ahí? Por ejemplo, pienso en el decreto ley 1939 del año 77, que establece prohibiciones para la adquisición y también para el arrendamiento de tierras fronterizas cuando la contraparte es un nacional de alguno de los países fronterizos con Chile. ¿Qué pasaría? Esa norma no es una norma original del decreto ley 1939, sino que fue añadida posteriormente, en una reforma del año 1983. Entonces, la pregunta es, ¿un contrato que originalmente se celebró, no existiendo esa prohibición, podría hoy ser cuestionado con este mismo argumento de razonamiento por el hecho de comprender un fraude de ley y sobre todo por el largo plazo que hay para que termine el contrato? Estamos pensando que es casi un siglo, 99 años. Entonces, creo que eso es un punto que podemos ir conversando más adelante. Si finalmente la sentencia recurre a una argumentación general, pero con un propósito más bien protector, o si esta situación podría ser extrapolable a otros casos donde está lo mismo. Por ejemplo, porque la misma razón podría uno invocar en cualquier caso de nulidad absoluta, no solamente en supuestos donde está comprometido el interés nacional, como digo, en el caso del decreto ley 1939, sino también, por ejemplo, donde hay un vicio de nulidad absoluta, o donde hay dolo, que el dolo ya de por sí
involucra engaño, involucra una puesta en escena que lleva a que la persona preste su consentimiento bajo esa situación engañosa que se le presenta. Termino con la idea que había comenzado. El profesor Ramón Domínguez estructura su artículo sobre la base de dos ideas: el concepto de fraude como categoría general y el mecanismo de reacción contra el fraude. Y dice que el mecanismo de reacción contra el fraude sería la acción de inoponibilidad. Y la acción de inoponibilidad significa que el acto, no obstante ser válido, no me produce efecto. Pero claro, la inoponibilidad siempre ha sido, y la jurisprudencia así lo ha concebido, como una acción protectora de tercero. Eso nos lleva a pensar, ¿puede la parte que celebró el contrato, aun cuando ese contrato hubiera envuelto un fraude de ley, como ocurre en este caso, donde es manifiesto, repito, la idea de que hay un fraude de ley, se trató de un precio único, se trató de un contrato a 99 años, con una serie de facultades donde el contrato está ciertamente inclinado a favor de la parte arrendataria? ¿Podía esa parte declararlo terminado? Creo que esa es la principal pregunta, y que tiene que ver finalmente con si esta solución la podemos generalizar o no. Muchas gracias, profesor alcalde. Sin duda, el fallo tiene muchísimos ribetes muy interesantes. Como yo adelanté al inicio, hay una intención de avanzar hacia algún lugar, y precisamente la pregunta es si la forma en que lo argumentó ahora es extrapolable. Bien, hay ya muchas preguntas para Jaime, pero yo voy a dejar que Nancy nos cuente qué le parece el fallo, y después las hacemos juntos, porque así pueden ustedes también intercambiar ideas. Nancy. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Me suma las felicitaciones por la iniciativa, y es, bueno, un placer estar aquí, poder compartir reflexiones sobre este importante fallo, y sobre todo poder tener este diálogo interdisciplinar. Yo creo que si hay algo interesante en esto es poder compartir miradas sobre el fenómeno jurídico desde las distintas perspectivas que nos ofrece el derecho. Y por eso es que, en definitiva, yo quisiera partir dando cuenta de cuáles son, en definitiva, las razones, un elemento que me parece que no puede dejar de estar sobre la mesa, y que es precisamente la distinta naturaleza de la propiedad indígena, o dicho de otra forma, las razones por las cuales el legislador, en ejercicio de una obligación contraída por el Estado, mirado, como tú decías, mira, yo voy a ofrecer la perspectiva de los derechos fundamentales, asume entonces la responsabilidad de salvaguardar la propiedad indígena. Y yo creo que aquí hay un punto que, en definitiva, es fundamental, ¿no? La historia republicana de Chile llevó la propiedad, fue llevando paulatinamente la situación de las tierras indígenas a la legislación civil, no obstante que las tierras indígenas responden a un régimen de propiedad distinto, fundado en diversos elementos que configuran la especificidad de los pueblos indígenas, su cosmovisión, la forma de organización que determina que, en definitiva, el vínculo con la tierra sea algo que compete a la totalidad de la cultura, y por eso que se expresa en la dimensión colectiva de la propiedad. Y tercero, cómo, en definitiva, el vínculo con la tierra y el territorio es un factor de identidad étnica, y por lo tanto configura o estructura la existencia misma de los pueblos y la dignidad de sus miembros en cuanto pertenecen a un determinado grupo o a alguna determinada sociedad cuya identidad está estructurada por su pertenencia histórica a ese territorio. Entonces, dicho eso, evidentemente un elemento que es central en este punto es que las tierras no son un bien de intercambio.
¿no? Entonces, la propiedad indígena se diferencia de la propiedad privada, como la concebimos nosotros en la legislación civil, y bajo nuestros paradigmas culturales, precisamente que siendo un elemento estructurante de la cultura, no es un bien de intercambio porque cumple una multiplicidad de funciones sociales, culturales, productivas, espirituales, etc. ¿No? Ese es como un primer punto. En razón de ello es que efectivamente la ley 19.253, pero ya hizo lo propio la ley 17.729, buscan dotar a la propiedad indígena de un régimen especial de protección que considera como elemento fundamental la no enajenación de las tierras indígenas. Entonces, los elementos que configuran la especificidad de la propiedad indígena es precisamente que no son enajenables, no son embargables, ni pueden ser gravadas. Ahora, la ley indígena agrega un elemento, y que es la imprescriptibilidad, es decir, no pueden ser adquiridas por prescripción. Y con esto, evidentemente, lo que busca es precisamente corregir el problema que se planteaba con la ley 17.729, que que permitía la enajenación transcurrido en definitiva 20 años, de regularizada la propiedad indígena, y dos, fundamentalmente el que cuando se producen actos vulneratorios a la prohibición legal, en definitiva, no operar a la prescripción como mecanismo de saneamiento de la propiedad a favor de terceros, y que por esa vía finalmente las tierras salgan de la propiedad indígena. Otro elemento que es fundamentalmente considerar, yo creo que es algunos elementos históricos. Aquí se decía, bueno, efectivamente la propiedad estuvo fuera del marco, la propiedad indígena estuvo fuera del marco regulatorio del Código Civil. No cabe ninguna duda porque prácticamente ninguno de los territorios indígenas hoy día en conflicto con el Estado eran parte del Estado de Chile, ¿no? En definitiva, cuando se aprueba el Código Civil, el territorio mapuche, el territorio aymara, atacameño, quechua, el territorio rapanui, e incluso podríamos decir que hasta el territorio de los pueblos en el extremo austral, donde no habían actos reales de gobierno por parte del Estado de Chile, pero específicamente en esos territorios no se había ejercido jurisdicción indígena, o sea, jurisdicción chilena. Los territorios del norte pertenecían a Perú y Bolivia, y fueron incorporados al Estado de Chile después de la Guerra del Pacífico, y en el caso del pueblo mapuche solo después de la ocupación militar del territorio, y en el caso Rapa Nui en virtud de un acuerdo de voluntades, todo lo cual tuvo lugar después de la adopción del Código Civil. La norma anterior, que sí introdujo un régimen de propiedad, en el fondo introdujo los principios liberales que estructuran la legislación republicana, es entre otras la legislación de 1823 de Freire, cuando se genera la subdivisión de los pueblos de indios, ¿no? Y en definitiva lo que se hace básicamente, lo que se busca precisamente es un principio que seguirá hacia adelante, y es entender que la comunidad es retardataria del desarrollo y que por lo tanto hay que instar por la división de la propiedad indígena para que esta propiedad pueda circular libremente en el mercado de bienes y servicios. Bueno, y ahí en definitiva lo que se genera es una dominación estructural que finalmente despoja efectivamente a los pueblos indígenas de sus tierras, omite las especificidades de la relación étnica que los pueblos indígenas tienen con su territorio, y es entonces en definitiva lo que viene sucediendo y que adquiere su máxima expresión con la dictación en el año 79 del decreto ley 2568 para el caso del pueblo mapuche y el decreto ley 2885 para el pueblo Rapa Nui, ¿no? Entonces, es en este contexto donde el artículo 13 de la ley indígena lo
que busca es, por exigirlo el interés nacional, porque proteger a los pueblos indígenas es una cuestión de interés nacional, como hay muchas otras cuestiones de interés nacional que podrán tener su propia regulación protectora, ¿no? Esta es una normativa protectora que, en función de preservar la integridad de las culturas indígenas, dota a la propiedad indígena de estas cautelas o protecciones. Y en este marco yo creo que hay un punto que sigue, parece no haber duda entonces que está prohibida la enajenación, está prohibida entonces la enajenación bajo cualquier forma de las tierras indígenas. Ahora, uno de los vicios que fue evidenciado precisamente al momento de dictarse la ley indígena, yo tuve ocasión de participar en la Comisión Especial de Pueblos Indígenas cuando se discutía efectivamente la ley, y bueno, la problemática uno podría identificar dos fundamentalmente. Uno, que prácticamente todas las comunidades indígenas habían sido divididas, aplicando los principios propios de la legislación civil, que bastaba con que un comunero manifestara su voluntad para que éstas pudieran en definitiva subdividirse. Entonces, lo que en las legislaciones anteriores exigía los 2/3 de los miembros de la comunidad, pasó a operar con solo la voluntad de uno de los miembros, con lo cual, terminada la dictadura militar, en realidad de las aproximadamente 3.000 comunidades mapuches, solo 8 no fueron subdivididas. Entonces se instaló en el territorio mapuche la propiedad individual, ¿no? El segundo punto era básicamente que los procesos, si bien los procesos de enajenación habían sido controlados por la prohibición de los 20 años, se había utilizado el mecanismo del arriendo 99 como efectivamente una manera de burlar la prohibición legal. Y la legislación intentó revertirlo. Por supuesto que con la resistencia, obviamente, de muchos sectores, sobre todo los sectores más conservadores, que veían en definitiva aquí una amenaza a la propiedad privada que se había constituido sobre tierras indígenas. No obstante eso, en definitiva, a fin de dar una solución desde el Estado como política pública a una problemática que sin lugar a duda era indispensable de revertir, se estableció el artículo 14 transitorio, que insta a la CONADI para revisar todo contrato de arrendamiento superior a 10 años que en definitiva constituía una acción sospechosa de encubrir un acto de enajenación. Ahora, me parece que la sentencia es relevante de varios puntos de vista. Uno, primero invoca el espíritu de la reforma de la ley indígena y hace eco del espíritu conservacionista que tiene la ley indígena y el objetivo de protección de las tierras indígenas como una cuestión de exigencia de interés nacional, que no necesariamente, y me parece que no es un dilema, homologarlo a otras situaciones de exigencia de interés nacional, porque evidentemente hay otras cuestiones de exigencia de interés nacional que también ameritan mecanismos especiales de protección o justifican acciones expropiatorias por parte del Estado. La jurisprudencia, y así lo recoge la Corte, dice, ha hecho prevalecer el estatuto de la ley indígena, y me parece que en este contexto, en definitiva, la ley primero se hace cargo de una obligación que en materia de derechos fundamentales asume el Estado de Chile a propósito de la ley, de la dictación de la ley indígena, y a mayor abundamiento dice, mire, por lo demás este es un objetivo no solo trazado por la ley 19.253, sino que también era el que inspiraba a la legislación anterior y que finalmente es la que se elude por medio de este contrato, generándose en definitiva una situación de fraude a la ley, levantando algunos elementos, ¿no? La intencionalidad de eludir la ley,
la privación indefinida del goce, y no solo de las generaciones actuales, sino que de las generaciones futuras. O sea, en definitiva, dice, mire, en virtud de un contrato de arrendamiento, cedo el goce por tantas vidas naturales que finalmente, evidente, hace inviable su restitución al patrimonio indígena. De haber una simulación, es una simulación para defraudar la ley. Y el objetivo que persigue en el restablecimiento del imperio del derecho es hacer respetar el régimen legal vigente al momento de la celebración del contrato. Sin embargo, y en esto yo creo que hay un debate pendiente que tiene que ver con la cuestión de la imprescriptibilidad de la acción. Yo creo que ese es si uno piensa, yo me inclinaría a pensar que bajo el amparo de la ley, bajo el amparo en definitiva de la ley indígena, la exigencia de imprescriptibilidad finalmente se extiende a la acción de nulidad, ¿no? Tal vez en términos de lo que demanda, si es que estamos estableciendo básicamente, mirado desde la lógica de las sanciones civiles, parece más lógico pensar en la inexistencia más que en la nulidad absoluta como método, como mecanismo sancionatorio. ¿Por qué en la inexistencia? Porque el derecho de los pueblos indígenas, la preferencia normativa de los pueblos indígenas para efectos de ejercer un derecho preferente de propiedad respecto del Estado o de particulares, independiente que esto pueda dar lugar a eventuales compensaciones respecto de tercero buena fe, tiene que ver con la preexistencia de los pueblos indígenas, uno, y dos, con las circunstancias de abrir el ordenamiento jurídico al pluralismo legal. Y por lo tanto entender que en función de la preexistencia, el derecho de propiedad de los pueblos indígenas respecto de las tierras y el territorio se basa en el uso ancestral y consuetudinario que han hecho de las tierras. Y ahí, en definitiva, no obstante los derechos que pretenda el Estado aplicando principios como el 590, ¿no? Asumiendo que en definitiva tiene un derecho preferente sobre esas tierras, o incluso cuando se han generado procesos de enajenación irregulares respecto de tercero, en definitiva, el principio que se ha establecido es la imprescriptibilidad y la preeminencia de los derechos de propiedad indígena a efectos de efectivamente revertir procesos históricos de usurpación y el impacto que esto puede generar en la integridad de las culturas. La situación no es nada de pacífica. El día de mañana yo estoy invitada a la Cámara de Diputados precisamente a informar un proyecto de ley que busca específicamente pronunciarse sobre la imprescriptibilidad de la acción de nulidad. Entre otras cosas porque el precedente de la historia legislativa, producto de las tensiones que generó en definitiva este debate, lleva a que tengamos en definitiva sentencias ambivalentes a este respecto y que se genere una situación de opacidad que lleva a declarar en definitiva la imprescriptibilidad de la acción de nulidad absoluta cuando se trata de impugnar la vulneración de las prohibiciones legales establecidas a efectos de salvaguardar precisamente la propiedad indígena y de esa manera zanjar en definitiva por la vía legislativa un debate que, coincido con Jaime en ese punto, evidentemente está abierto, a pesar de que me parece que el espíritu de la legislación, tomando precisamente la reflexión de la Corte Suprema, llevaría a pensar que así como es imprescriptible la propiedad indígena, evidentemente imprescriptible la acción que busca precisamente su protección, ¿no?
porque en el fondo la imprescriptibilidad quedaría vacía de contenido si es que la acción de nulidad no fuera prescriptible. Y lo último, y con esto voy terminando porque entiendo que me estoy pasando de mi tiempo, tiene que ver con cómo la sentencia analiza la cuestión de la aplicación de la ley de efectos retroactivos de las leyes, y me parece que es atingente, es claramente va por el camino correcto, dando cuenta de que el artículo 12, en definitiva, somete el régimen de propiedad a la ley vigente, ¿no? En el fondo, dando cuenta de que precisamente si el contrato trasciende un nuevo marco regulatorio, ese nuevo marco regulatorio es el que en definitiva debiera regular el régimen de propiedad, y esto me parece clave tanto para la propiedad indígena como en términos generales, porque si así no fuera, ocurre que cada vez, y que hemos tenido montones de cambios regulatorios en nuestra historia, en definitiva, esa nueva ley caería en una situación de inaplicabilidad producto de una interpretación muy estricta, muy restrictiva de la ley de efectos retroactivos de las leyes en estas materias que normalmente responden a interés público, función social, etcétera. Finalmente, cerrar señalando que la imprescriptibilidad ha sido establecido como una obligación impuesta a los estados para asegurar el goce efectivo de la propiedad indígena, y está en la normativa de prácticamente todos los países de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Paraguay, Perú y Venezuela. Todas aquellas establecen alguna forma de imprescriptibilidad de los pueblos indígenas, y así fue consignado en un caso emblemático que involucra a nuestro maravilloso país de Panamá, que es el caso de los pueblos indígenas Cuna de Mandungandi y Emberá de Bayano y sus miembros versus Panamá. Con esto hacemos honor a nuestro anfitrión hoy día con mucho cariño. Muchas gracias. Pasó la parte más emotiva de mi agradecimiento a la mención a Panamá. Gracias, Nancy. Miren, primero les tengo que decir una cosa. Este es el seminario donde más preguntas han entrado, pero lejos. Tengo el teléfono lleno de preguntas, así es que vamos a tener que elegir porque esto despertó mucho interés y quizás hacer consecutivamente otro seminario a los cuales los voy a invitar a los dos para que sigamos discutiendo de esto, porque realmente el tema despierta mucho interés. Hay una pregunta que la voy a responder yo porque es alguien, creo que es muy atingente, y decía, ¿es la primera vez que la Corte se refiere a contratos a 99 años? Jaime lo mencionó, y simplemente lo reitero y confirmo, ¿no? Lo que pasa es que los contratos que la propia Corte refiere en este fallo no son exactamente iguales. Hay dos de los que refiere que son contratos de arrendamiento con opciones de compra, entonces la discusión también podría ser otro seminario, es muy interesante, ¿no? Si el arrendamiento válidamente constituido, pero cuando se va a hacer la opción de compra ya ha cambiado la legislación, si se puede entonces hacer la opción. Y se ha dicho que no. Y el otro que sí es un caso de arrendamiento a 99 años, era también particular, Jaime lo mencionó, porque lo que se atacó fue la cesión del contrato, que se hizo a los 30 años del contrato, y en este caso, yo no sé si tú lo revisaste, Jaime, era muy interesante porque el caso ya se había juzgado antes por nulidad y se había perdido. Y entonces fue cuando se intenta la cesión del contrato donde vuelven a interponer la acción y entonces prospera. Entonces yo diría que este caso es bastante particular, porque creo que si bien puede que no sea el primero, sí es, creo yo, el primero donde la Corte parece que ya presenta sus argumentos y una dirección hacia la idea de que va a cautelar estos contratos. Y esto es muy relevante porque, y por eso tomé yo la palabra acá, porque varias de las preguntas van a que en Panguipulli, al parecer, hay muchísimos contratos como este.
Y yo tengo... solamente para que quizás puede ser de interés, si solamente digo fecha y roles de las causas, de las anteriores, no las que están mencionadas en la sentencia. La de la Corte de Apelaciones de Santiago es una sentencia de 10 de mayo de 1985, 10 de mayo de 1985, y la otra sentencia es una sentencia de la Corte Suprema del 25 de enero de 2005. La primera es sobre el contrato de reforma agraria, de la reforma agraria, y la segunda sobre el decreto ley 2695. ¿Nos das los roles, Jaime, por favor? El rol de la primera, lo tengo con el rol de microjuris, por si sirve. Es MJJ 5776. Okay. Y el otro tiene por rol general el 2854 del 2003. 2854 del 2003. Perfecto. Bueno, entonces voy con una pregunta para los dos. Hay alguien que dice, bueno, ¿y qué les parece a ustedes el hecho de que alguien que participa en la perpetración de un acto ilícito o simulado luego pueda o tenga la posibilidad de denunciarlo o atacarlo por nulidad o por terminación cuando él mismo, digamos, se ha prestado para la simulación o la defraudación? Jaime, si quieres parte tú y después Nancy. Gracias. Bueno, efectivamente la figura del el que conocía o debía saber del vicio que lo invalidaba, que está recogido en el Código Civil, en realidad recoge un principio general que los procesalistas lo han desarrollado como un límite a la acción en general, que es los actos propios, en el fondo que uno no puede accionar judicialmente en este caso cuando ha estado comprometido en el acto. Por eso decía que, claro, la acción de inoponibilidad, que sería la consecuencia de seguir la línea argumental de Ramón Domínguez por completo, tiene un problema, porque aquí el que recurre es precisamente una de las partes del contrato y lo hace por vía de terminación. Quiero hacer una pequeña precisión, precisamente comentando un poco, que daría para mucho, lo que se mencionaba respecto a este proyecto de ley que hay de hacer imprescriptible la acción, en el caso de los contratos indígenas, que precisamente el problema se produce con los arrendamientos, no así con los contratos de compraventa. ¿Por qué? Porque con los contratos de compraventa, el régimen del artículo 13 de la ley 19.253 no es exactamente igual al del Código Civil. El Código Civil se basa en una lógica de la nulidad del acto y de la posesión. El título nulo igualmente produce posesión. Por lo tanto, el límite a la acción en realidad está dado por mi posesión, que me lleva al final a adquirir por prescripción adquisitiva. En cambio, en la ley indígena, como también en el decreto ley 1939 del año 77, se prohíbe no solo el acto, sino también la posesión o la prescripción. Por lo tanto, yo nunca voy a poder prescribir. De manera que en el caso de contratos de, por ejemplo, de enajenación de tierras indígenas, que infringe la prohibición legal, yo igualmente podría, pasados los 10 años, ejercer la acción reivindicatoria directamente. El problema se produce en contratos como este, donde, bueno, no hay posesión, no hay prescripción, ¿qué hay? Hay una situación de mera tendencia. Sí, bueno, yo creo que el problema radica precisamente en que llevamos al régimen de propiedad individual finalmente una cuestión que tiene que ver con la pertenencia en definitiva. Estamos hablando del Hijuela 55, pero el Hijuela 55 es parte de un título de merced. Y el título de merced en definitiva tiene relevancia para una multiplicidad de actores, no solamente para el involucrado directamente en el acto. Por eso es que la ley hablaba de que podía ejercer la acción de nulidad todo el que tenga interés en ello, ¿no? Poniéndose en el evento de que evidentemente la persona o de la posibilidad de que la persona que celebró el acto o contrato o no quisiera ejercer la acción
o ejerciendo la acción pueda ser cuestionado en función precisamente de, de los principios que aquí han sido señalados, que nadie puede aprovecharse de su propio dolo o de la responsabilidad que imponen los actos propios. Ahora, lo que ha estado detrás del debate de los arriendos a 99 años es precisamente el engaño, ¿no? Y la simetría entre las partes. Si ustedes observan, parte del debate estaba en que se pagó por una sola vez 100.000 pesos, ¿no? Ese era en definitiva el canon de arrendamiento. Incluso el demandado ofrece en el marco del proceso la posibilidad de hacer una mejora económica a efectos de poder, en definitiva, romper esa simetría en estricto rigor. O sea, el fraude de la ley se da en cuanto encubre una enajenación y dos, hay una clara situación de lesión enorme, no cabe ninguna duda, ¿no? Ahora, en las condiciones de asimetría de poder y eventualmente en un contexto de vulnerabilidad súper complejo, yo diría que no se debe perder de vista en este debate que una de las cuestiones que estuvo en la discusión del Acuerdo de Nueva Imperial en 1989, como en todas las sesiones de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, que como les señalo tuve el honor en realidad de participar y por lo tanto ser testigo presencial de todo ese debate, el problema eran los contratos a 99 años, porque las tierras se vendían con contrato a 99 años, y la situación del contrato a 99 años era que además las condiciones bajo las cuales se vendían eran extremadamente precarias, extremadamente vulnerables. Estamos hablando en una condición socioeconómica particularmente desmejorada. El pueblo mapuche había hecho un movimiento muy fuerte para oponerse a la aplicación del decreto ley 2568 y en realidad eso había significado también acciones represivas muy complejas también en su contra. Entonces, el gran tema era, ¿no?, cómo en definitiva una práctica fraudulenta, equivalente a lo que en tiempos coloniales se decían las cuentas de vidrio, ¿no? O sea, en el fondo se enajenó el territorio por cuentas de vidrio, por pipas de aguardiente, ¿no? Acá por un precio en realidad absolutamente espurio o que adolece, ¿no?, en definitiva de lesión enorme. Ahora, lo que esto podría significar para la seguridad jurídica, sobre todo en momentos de transición democrática, llevó a que se dictara el artículo 14 de la ley indígena. Por eso es que la solución institucional es el artículo 14, que dice, mire, usted CONADI, dedíquese a estudiar todos estos contratos y ofrezca una solución. Yo creo que hay dos normas en la ley que van un poco en esa línea. La del artículo 14 y la misma que dice, mire, analice la situación de las tierras en el norte y proponga un plan de saneamiento, ¿no? En el caso del sur le dice, mire, todos esos arriendos que todos son contratos sospechosos y un vicio que recorre toda la tipología de vicios que puede aplicarse en nuestra legislación contractual y en nuestro régimen de bienes, y haga una propuesta. Ese es el objetivo, básicamente para evitar la judicialización, porque al momento de colocar el tema en lógicas de judicialización, se podía dar, en definitiva, la situación que hoy día nos convoca, de una sentencia que en definitiva yo aplaudo en términos de los efectos de la doctrina que sienta y de cómo se acerca efectivamente a las normas y principios que regulan el derecho, que regulan los derechos de pueblos indígenas desde la perspectiva de derechos fundamentales. Ahora, mirado de la legislación civil, abre todo este abanico de discusiones que limitan o vulnerabilizan las posibilidades de que una comunidad, de que una persona natural pueda ganar en sede civil, y por eso es que hay tan pocos casos
que hayan llegado a la jurisprudencia, ¿no? Pensando que la solución administrativa y de política pública era la más acertada. Muy bien. Sí, es cierto, ¿no? Que es muy particular y dice mucho del acceso a la justicia que tienen algunos ciudadanos, porque estos casos recién están llegando ahora, ¿no? No llegaban sencillamente. Jaime, hay una pregunta por aquí que viene de la profesora Pamela Prado, que te la voy a hacer a ti, que es para ambos, pero te la voy a dirigir a ti porque a Nancy le voy a hacer otra que viene del profesor Paulo Montt también. Para ti es, Jaime, ¿podría utilizarse la institución de la nulidad de pleno derecho? Esto es una cosa que ha dicho Corral, no sé si específicamente para este tema, pero no sé qué te parece, si conoces la tesis y qué te parece esta idea. Sí, a ver, yo es más o menos la idea que defendió en su momento Jorge Barahona respecto del concepto de nulidad absoluta, y que la nulidad absoluta operaría de manera inmediata y de manera radical y de manera imprescriptible. Otra cosa serían los efectos patrimoniales, por eso decía que en realidad las consecuencias patrimoniales de la nulidad son las que están condicionadas al régimen de la prescripción, de la posesión con la prescripción. Y en el caso, por ejemplo, uno de los casos que pone Barahona para fundamentar su tesis es precisamente el artículo 704. Dice, bueno, ¿cómo el título nulo puede ser título injusto para poseer si se supone que la nulidad solo opera previa declaración judicial? De manera que solamente la nulidad, el carácter injusto del título procedería después de la declaración de nulidad. No. Siendo así, y no habiendo efectos patrimoniales involucrados, tú puedes utilizar ciertamente la acción de nulidad como un reconocimiento de que el acto fue nulo de su origen. Lo que pasa es que en un contrato con prestaciones ya ejecutadas completamente, como es el caso de la compraventa, por ejemplo, se produce el problema que no se va a poder restituir porque hay prescripción, pero en un contrato de tracto sucesivo como el arrendamiento no se produce el problema. Y llegas al mismo efecto que la terminación que resolvió la sentencia, porque lo que dices es, bueno, de aquí en adelante se restituye, y hacia atrás, bueno, hay una cierta compensación de las prestaciones entre las partes. Pero creo que es perfectamente posible, en la medida que se entienda y se adhiera a esa tesis, aplicarla. Nancy, y para ti, como te decía, es algo que yo creo que ya lo mencionaste, pero creo que nos viene bien a todos que lo puntualices. ¿Cuál sería el fundamento normativo para fundar la imprescriptibilidad de la acción de nulidad absoluta por infringir la normativa de protección indígena? Precisamente, el fundamento normativo o positivo. Bueno, el artículo 13 de la ley indígena establece expresamente la imprescriptibilidad. Y en el mismo artículo se establece la nulidad absoluta, y yo en eso estoy absolutamente de acuerdo con Jaime cuando señala que la imprescriptibilidad, precisamente, que a propósito de la propiedad indígena, no da lugar a la posesión, y que por lo tanto desde esa vía no se puede adquirir por prescripción, y en consecuencia eso efectivamente trasunta a la imprescriptibilidad de la nulidad absoluta. Ahora, evidentemente, el problema que está planteado ahí es que, si bien es que la nulidad absoluta está en el inciso final del artículo 13 y por lo tanto no se establece expresamente la imprescriptibilidad de la nulidad absoluta, sino que la imprescriptibilidad de la imposibilidad de adquirir por prescripción, y por lo tanto de que el título nulo pueda generar posesión, regular o irregular, ¿no? Entonces, lo que se dice es que el inciso primero impide generar posesión derivada del título nulo, absoluta o relativamente,
y en este caso nulidad absoluta, y que impediría la imprescriptibilidad. Pero el inciso final no se refiere al plazo para el ejercicio de la acción, y por eso es que existe el temor que en definitiva se le apliquen los plazos del derecho civil y que en consecuencia se pudiera consolidar una propiedad fraudulenta en la medida en que no se pueden ejercer las acciones judiciales. Y de ahí es donde viene en definitiva esta norma. Ahora, en el derecho internacional, evidentemente, la imprescriptibilidad ha sido establecida por la Corte Interamericana, la ha fundado en el artículo 21, y el convenio 169, otorgando en definitiva el derecho de propiedad indígena basada en la ocupación, y entendiendo que hay ocupación incluso cuando pierde la posesión por causa ajena a su voluntad. Entonces, obligado a la restitución, no obstante que se ha constituido propiedad fiscal o se ha constituido propiedad privada por actos de enajenación en definitiva del fisco o a través de alguno de estos mecanismos en definitiva legales que tienen en sus origen una actuación, engaño o fraude. Muchas gracias por esa respuesta. Más cositas. Ya, este tipo de preguntas me gustan. ¿Qué opinan del voto disidente de profesor Arturo Prado? Ahí está. Y dicen, ¿y qué resultado hubiese sido? ¿Qué creen ustedes si el resultado hubiese sido el mismo si la hubiese fallado la sala primera en lugar de la cuarta? Estas preguntas me encantan. ¿Qué les parece a ustedes esto? Bueno, ¿me puedes partir tú? Sí, como un criterio, creo que el principal argumento de Arturo Prado va por un tema de vigencia de la ley, por eso decía al principio que entre los muchos temas que podemos comentar, o podríamos comentar, o podría dar lugar a esta sentencia, tiene que ver con el efecto temporal de las leyes, cuando una ley puede ser alterado, sobre todo por la cuestión de si el cambio de régimen puede significar una alteración de los contratos hacia atrás. Yo me inclinaría por una solución legal más cercana a la de la acción de la ley sobre imprescriptibilidad de los delitos sexuales, 21.160, o sea, que pudiera revivir la acción bajo ciertas condiciones, algo así, y pensado en el caso concreto, o sea, por ejemplo, la modificación que se propone y que comentaba la profesora Yáñez antes de la imprescriptibilidad. Yo sería partidario de ponerla al menos en la ley 19.253, porque la propuesta es modificar el artículo 1.683 del Código Civil, ponerlo ahí, aunque referido a los casos de infracción de la legislación indígena. Pero creo que el voto disidente podría haber tenido un desarrollo mayor, tanto sobre la cuestión de temporalidad como otros temas relacionados. ¿Y la sala primera? Probablemente el criterio quizás hubiera sido distinto, de la sala primera versus la sala cuarta. Nancy. Sí, bueno, yo creo que lo que denota el voto disidente como las distintas posiciones, dependiendo la sala que se pronuncia sobre estos temas en la Corte Suprema, nos da cuenta de la falta de uniformidad de la jurisprudencia y
evidentemente de los problemas que ello plantea en términos de certeza jurídica, no cabe ninguna duda. Yo creo que ahí tenemos un problema orgánico que debiéramos resolver y que tiene que ver con precisamente cómo establecemos criterios o cómo generamos mecanismos que nos permitan uniformar jurisprudencia, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con derechos fundamentales, como el que estamos tratando, ¿no? Y que recorren no solo legislación especial, sino que toda la normativa, incluso los aspectos de orden público que tiene la legislación civil. Por lo pronto, por ejemplo, yo tengo aquí a la vista una sentencia, la 4.897 del 2007, que habla sobre la adquisición por prescripción de un territorio indígena cuya posesión se habría adquirido por medio de una promesa de compraventa efectuada con anterioridad que revistiera tal calidad. El fondo del asunto se zanja precisamente aplicando la ley de efectos retroactivos de las leyes, y por lo tanto se acerca la posición del voto de minoría, y aquí la Corte estimó que se podía adquirir por prescripción si es que la posesión había comenzado con anterioridad a la normativa, con anterioridad a la ley indígena, ¿no? Hay otra causa que es la ROL 8228 del 2010, en su considerando 16º, nuevamente recoge que la ley 19.253 se funda, son normas de orden público que se fundamentan en el interés nacional, que tienen sin lugar a duda un carácter proteccionista de las leyes, da cuenta del carácter de la preexistencia y la condición de originario de los pueblos indígenas, de modo que la tierra y de la circunstancia que la tierra sea el fundamento principal de su vida y cultura, y establece que en este caso el inmueble objeto del contrato de promesa de compraventa tiene el carácter de tierra indígena, y que si bien la promesa fue celebrada con anterioridad a la ley indígena, la ley indígena rige in actum y produce efectos inmediatos que prevalecen sobre las normas generales sobre retroactividad de las leyes e impiden la aplicación y subsistencia de la ley antigua, incluso para aquellas situaciones jurídicas nacidas con anterioridad. Entonces, lo que me parece interesante de mirar esta jurisprudencia es que efectivamente hay posiciones muy diversas y uno tiene un poco una lotería dependiendo de la sala y su integración. Claro, lo que nos lleva a utilizar distintos mecanismos a la hora de la litigación, ¿no? Como es la suspensión, la recusación y otros, a efectos de poder tener en definitiva un fallo que va en la línea de las pretensiones o de los intereses que uno representa, pero lo cierto es que evidentemente aquí falta o tenemos un problema en términos de que estas problemáticas debieran ser zanjadas en torno a una línea jurisprudencial que garantiza certidumbre jurídica para todos los actores de nuestra comunidad política, ¿no? Muy bien. A mí el fallo me gustó. Yo creo que la redacción, por supuesto que siempre se pueden mejorar, pero yo veo una reflexión y una intención. Creo que hay una línea que se va perfilando. Seguramente va a cambiar un poco, pero sin duda yo creo que este es un fallo muy importante en la materia. Yo les prometí a ustedes que a las 7:30 estábamos fuera. Tengo 12.000 preguntas más acá, pero vamos a tener que hacer otro seminario, si les parecen, porque está muy interesante el tema. Así es que, no sé, ¿quieren añadir alguna cosa más para cerrar? Algo que se les haya quedado en el tintero y que quisieran puntualizar. Y si no es así, cerramos hasta acá y armamos otra cosa con más calma. Simplemente, bueno, por mi parte, agradecer nuevamente a la invitación a conversar estos temas. También
a la profesora Nancy Yáñez, porque efectivamente ha sido un diálogo desde distintas disciplinas que creo enriquece la perspectiva. Y solo decir que creo que hay toda una arista que no suficientemente estudiada, donde muchas veces las normas especiales entran en conflicto con las generales y no siempre la cuestión resulta suficientemente zanjada. Lo digo también por jurisprudencia de la misma Corte Suprema en el último tiempo, donde a veces la legislación especial queda un poco al margen y no se aplica como debiera. Así que muchas gracias por la oportunidad y por el diálogo que creo se ha formado esta tarde. Gracias, Jaime. Bueno, yo, Hugo, quisiera un poco cerrar respondiendo, dejando sentado nomás en el debate que las obligaciones del Estado en materia de tierra y territorio indígena tienen, al menos tienen un montón de componentes, pero tres que son fundamentales, y es la delimitación del territorio, la titulación y el saneamiento. Y lo que hoy día nos convoca tiene precisamente que ver con esta línea del saneamiento. Es decir, si uno piensa la realidad de los pueblos indígenas en el continente, la verdad que han habido algunas instancias de saneamiento, pero sin embargo en nuestro país más bien ha habido un tremendo rezago a la hora de dar cumplimiento a esta obligación. Normalmente la cuestión de cómo se zanjó la demanda, la delimitación y titulación fue básicamente y los actos de enajenación de respecto de tercero, sobre todo en circunstancias de concentración de la propiedad raíz, fueron las reformas agrarias. Y en nuestro país no fue un mecanismo que haya privilegiado la situación de pueblos indígenas, y si bien finalmente se aplicó tras el proceso precisamente insurgente del pueblo mapuche, que obligó a una reforma constitucional y a la aplicación de la reforma agraria, que se traduce en el cautinazo y la expropiación de predios para efectos de la restitución. La contrarreforma agraria echó pie atrás sobre ese proceso. Entonces, ¿qué implica el saneamiento? Hacerse cargo precisamente de estas situaciones de colisión de derechos entre los pueblos indígenas y particulares, de buena fe o no, o actos de usurpación que en el proceso, en la historia republicana han implicado la ocupación o la pérdida de las tierras de los pueblos indígenas. Y esa es una tarea pendiente y tiene múltiples mecanismos. Acá estamos hablando de algunos de los mecanismos que el derecho civil provee para zanjar diferencias entre partes, y por lo tanto tiene muchas limitaciones mirando la complejidad de la problemática. Yo con esto no quiero decir, sino que al contrario, aplaudir el cómo el derecho civil finalmente no entra al debate de la cuestión del saneamiento de los derechos de pueblos indígenas, pero por otro lado, evidentemente esto supone desde mirar la institución de la expropiación hasta establecer mecanismos que permitan ampliar la cabida territorial por otras vías. Algunos lo ha explorado con mucha dificultad la ley indígena, como la compra de tierras, ¿no? En los instrumentos como la imprescriptibilidad, o sea, el debate respecto al saneamiento está abierto e incluso está considerado la relocalización de terceros de buena fe. Recientemente la Corte Interamericana se ha pronunciado respecto a un caso de la Asociación de Comunidades Indígenas, miembro de la Cajonat con Argentina, en donde parte del debate tenía que ver con los derechos, la superposición entre los derechos ancestrales indígenas y los derechos de campesinos, colonos, vulnerables, igual que comunidades, en el mismo territorio. Entonces, el mecanismo por el cual se declina la Corte es precisamente decir, mire, usted tiene obligación de garantizar también el acceso de estos terceros a la tierra, pero lo debe hacer por mecanismos de relocalización e inversión pública para esos efectos a fin de salvaguardar sus derechos sin limitar o perjudicar los derechos ancestrales de pueblos indígenas, precisamente porque está comprometida la integridad de su supervivencia organizada como pueblo si es que se les priva de las tierras o el territorio.
Eso quería agregar, da para mucha conversación, pero agradecerles muchísimo, agradecer a Jaime, quien no tenía ocasión de conocer, la posibilidad de haber compartido en este conversatorio, y a Hugo con el cariño de siempre, muchas gracias por la invitación, y a todos los que están escuchando, algunos queridos amigos, y también a mis alumnos que se sumaron del curso de Antropología Jurídica a este conversatorio. Así que muchas gracias. Bien. Aplauso para los comentaristas. Se hacen así. Bueno, con esto terminamos y claro, yo creo que deberíamos rápidamente armar porque hay mucho tema, mucha discusión pendiente y además es un tema que el país lo requiere, ¿no? No es un tema que se pueda postergar más. Les agradezco muchísimo a los dos y con esto nos vamos, damos por cerrado este seminario. Hasta luego. Muchas gracias. Muy bien, gracias, hasta luego. Hasta luego.